Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a la segunda parte del estudio que iniciamos esta mañana acerca de las maldiciones como consecuencia de desobediencia a la ley. Les invito a que vean esa primera parte, es muy importante para que se entienda lo que sigue. Así que en esencia revisamos lo que aparece en Deuteronomio capítulo 26 al 29, donde habla de este asunto en particular de la desobediencia y sus consecuencias, la desobediencia a la ley, ¿no? Y a la palabra del Señor. Y vimos un análisis bien interesante, pero vamos a continuar y nos quedó pendiente revisar qué dice el Nuevo Testamento en este respecto. Veremos, además de todo lo que leímos esta mañana, que fue prácticamente solamente lo que dice la Torá, hay un profeta que habla de las maldiciones de la Torá o de las consecuencias más que ningún otro, o de una manera muy insistente. ¿Saben qué profeta es? Es uno contemporáneo de Isaías, Jeremías. Jeremías es un profeta que vive parte de esas consecuencias. Jeremías es un profeta que vive el cautiverio y el tema de la destrucción del templo por mano de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Y este profeta Jeremías vive ese tiempo. Así que muchos de sus escritos pues tienen que ver con esto y nos recuerdan lo que dice la escritura acerca de las maldiciones. Veamos un ejemplo, o veamos varios capítulos de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 4. Dice en el capítulo 4, si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá y jurareis, vive el Señor en verdad, en juicio y justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y él se gloriarán, porque así dice el Señor, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis en espinos, circuncidados al Señor, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El propósito, la tarea de todos los profetas siempre fue conmover al pueblo al arrepentimiento y a evitar el juicio inminente. Y pues por la historia que ya sabemos y la conclusión del libro de Jeremías sabemos que no se pudo evitar. El pueblo finalmente continuó su mal camino y no hizo lo que aquí Jeremías en capítulo 4 dice, y es: vuelvan su corazón al Señor. Así que dice aquí en el versículo 5, Judá es amenazada de invasión. Y dice: anunciad en Jerusalén y en Judá, anunciad a Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y dije: ay, ay, Yahweh Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos.
y aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas de Dan y hace oír las calamidades desde el monte Efraín. Decid a las naciones, y aquí haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de la tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Señor. Tu camino, tus obras hicieron esto, esta es la maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, y no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamientos anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre. Todas las aves del cielo habían ido, y miré, y aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistí de ello. Al estruendo de la gente de a caballo de los flecheros huyó toda la ciudad, entraron a las espesuras de los bosques, y subieron a los peñascos, todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes de atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanarás. Te menospreciarán tus enemigos, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que estaba de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos desde el cielo. Y ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Entonces muy fuerte, porque ya no era una advertencia, ya era lo que estaba pasando. Todo lo que leímos en Deuteronomio 28 sobre lo que acontecería, es un capítulo muy largo de hecho, habla de muchos juicios que se cumplieron a lo largo del tiempo, y decía allí: estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán si no oyes la ley para cumplirla, para obedecerla, ¿cierto? Otra vez les invito a ver la primera parte para que me entiendan de por qué estamos hablando de todo esto. El caso es que Jeremías vive todo esto, y uno de los momentos más duros de la historia de Israel, de nuestro pueblo, un momento realmente devastador, al punto que parecía que se extinguía la nación, ¿no? Estaba humeando el pabilo, pero no se había apagado aún, pero parecía que desaparecería de la tierra. Como él dice, sería desolada Jerusalén. Y este profeta vive todos esos eventos. Entonces, ¿para qué leemos esto? Pues para que entendamos, como hablábamos esta mañana, que las maldiciones, y la maldición tiene, y el maldito del que se hablaba en el pasaje de hoy, tiene unos tiempos de cumplimiento, y no es algo inmediato, como una suerte de la cual es imposible salir, sino más bien es un asunto que con el tiempo persigue a aquellos que bajo maldición han sido, digamos que, llamados, pero con un propósito. ¿Por qué creen que la maldición se vive a lo largo del tiempo? ¿Con qué intención? Para que haya espacio a la misericordia, porque si fuese inmediata, pues no habría misericordia. Pero cuando una maldición se extiende a lo largo del tiempo y simplemente se intensifica con los años, tiene como intención lo que veíamos en Jeremías al inicio, y es: vuélvanse a mí, pueblo, conviertan su corazón, ¿no? Circunciden su corazón y serán salvos. Las maldiciones de la Torá no caen como una catástrofe inminente, sino más bien son el resultado de una paciencia muy larga, de nuestro Dios, y de un cúmulo de maldad.
que nosotros hacemos, por lo cual llega el tiempo de que situaciones muy duras llegan a nuestros pueblos, y en lo particular estamos hablando de Israel, cómo llevaron sobre ellos las consecuencias advertidas en las maldiciones indicadas desde el inicio. Entonces, al principio dijimos que una persona maldita era ¿qué? Recuérdenme. Que tenía un decreto en sí mismo, ¿cierto? Ya había un decreto. Es que ha sido rechazada por Dios. Se ha decretado que para esa persona hay una consecuencia negativa, dura, que no es benigna. Y a lo largo del tiempo entonces llegan las historias y nos cuentan con sus crónicas cómo estos hechos acontecieron. Veamos un poquito más en Jeremías capítulo 7. Y cómo el Señor insistía en lo que les mencionaba hace un ratico en la misericordia, porque Jeremías vivió no solamente el exilio, sino el tiempo previo del exilio. Fue un profeta que anunciaba, o sea, es como esas pelis donde llega el apocalipsis y hay un tipo que parece loco hablando y a ver si alguien le para bolas a los científicos, un científico diciendo, bueno, hay tiempo todavía para el cambio y nadie le para bolas y llega al fin, ¿no? Así parecía el pobre Jeremías. Era rechazado de todos, nadie le creía, lo veían como un profeta falso, pues él estaba anunciándolo por venir y les insistía al pueblo que se volviesen de buen camino. Dice el capítulo 7, y les pido que me pongan mucho cuidado porque lo que va a decir el Nuevo Testamento es en relación a esto, y es cómo se sale de una maldición, ¿no? Creo que más de saber si el Señor ha proferido palabras de mal y no de bien sobre nosotros, y nosotros en lo que estudiamos esta mañana, uno dice, es obvio, yo estoy en esto, me ha pasado esto y de esto, y yo he hecho esto y esto, uno dice, entonces soy maldito, no hay para mí esperanza, habrá para nosotros redención, misericordia. Pues por eso los profetas que viven la maldición del pueblo nos ayudan a entender cómo obra el Señor y qué espera de nosotros como un pueblo que ha pecado y que ha sido malvado, ¿no? Capítulo 7. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré memoria en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. O sea, no se confíen de que habiten en el lugar en que está el templo. Más bien dice: mejoren sus caminos, corríjanse, conviértanse, lo que hemos estado hablando todos estos días, ¿no? Arrepentíos. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimeréis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas las cosas abominables. Es cueva de ladrones delante de ustedes delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar allí mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, aunque os hablé desde el temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual ustedes confían, y a este lugar que di a ustedes y a sus padres, como hice con Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores más por este pueblo, dice el Señor a Jeremías,
Ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. ¿No ves que estos hacen en las ciudades de Judá no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán a ira a ellos? Dice el Señor. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra se encenderá y no se apagará. Y aquí sigue el versículo 23 en adelante y habla del castigo. Y así como vemos es un libro donde habla del castigo y las consecuencias de la desobediencia y la maldición. Donde el Señor contiende con su pueblo y le dice, ustedes me van a decir a mí qué está bien y qué está mal. Sino que por todo lo que ustedes han hecho, yo vengo y no me arrepentiré. Y traeré destrucción y desolación. Veamos Jeremías 17, por favor. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos, en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Perderás la heredad que yo te di. Te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mas bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es Yahweh, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hasta ahí. El Señor dice, ¿cómo he de librar un pueblo de su destrucción si la maldad está escrita en su corazón? Y quieren a mí tratar de engañarme o quieren engañarse entre ustedes diciendo que no es así. Pero dice, yo conozco el corazón del hombre y conozco lo que hay allí. Malditos son cuando confían en los demás. ¿A qué se refiere esto? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué significa? Cuando ponen la confianza en un predicador y en Dios. Cuando confían en un predicador y no en Dios. O sea, bueno, ¿Confiaban más en Nabucodonosor? Esto siempre yo les digo, es que se usa muy mal porque le dice la esposa a uno, confía en mí, uno, maldito el hombre que confía en el hombre. Uy. Eso no es bíblico. No es bíblico, de hecho, pienso que tenemos que ser dignos de confianza. confianza en una persona está desviándolo de la palabra y no de la palabra. Sí. El punto aquí es que conociendo el resto de historia con Jeremías, habían otros profetas y otros líderes que decían, Jeremías está, ¿cómo es que dirían? Está loco, se le corrió el champú. ¿Cómo así que Jeremías dice que vayan a Babilonia? Porque ¿qué decía Jeremías en su profecía? Bueno, dijo muchas cosas. La primera, conviértanse al Señor para que no venga la destrucción. Y ellos dijeron, ¿a qué va? ¿Cómo va a venir? Eso aquí está el templo. No hay manera de que entre la guerra acá. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Pues ya pasó en Silo. Y no Silo. Habíamos pensado, pero claro, donde estuvo primeramente el arca, que fue en Silo, ese lugar fue destruido. Para los que creen que porque la tierra de Jerusalén está el templo o estuvo el templo es un lugar intocable, pues no es bíblico. Es el lugar donde habita la gloria del Señor, donde mientras habite, pues tiene una protección. De lo contrario, pues lo que dice acá, será asolado. Así que les dice, dejen de confiar en aquellos que dicen al templo,
Los que piensan que porque está el templo no le va a pasar nada a Jerusalén, porque van a quedar avergonzados. Llegará el tiempo de la ira. En otros momentos de Jeremías también dice, cuando ya viene Nabucodonosor, viene con la destrucción, viene otras profecías donde, ¿qué dice el Señor? Vayan y no se resistan. Vayan a Babilonia. Construyan, quédense allá, hagan casas. Aprovechen este momento y luego volverán. Y cuando comunicó eso el profeta, ¿qué le decían? No, ahora sí está más que loco. Porque el Señor le dijo al profeta, tú compra una heredad en Jerusalén. Si está siendo destruida, sí, cómprala, porque van a volver. Entonces las profecías parecían un poco de locura a la gente, pero acontecieron tal cual. Así que el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no pone en el Señor su confianza. Porque el Señor decía una cosa, pero el pueblo confiaba era en otros, en los líderes y en lo que ellos decían. Y estos líderes pensaban que porque tenían el templo al lado, ellos tenían toda protección, pero no era el templo de la protección. ¿La protección qué era? El Señor. Era el Señor. Y no servía de nada tener un templo si no estaba el Señor allí. Entonces dice el Señor, lo que pasa es que ustedes tienen el pecado en su corazón. Ahí no hay nada que hacer. Ahí toca hacer un reseteo. El pueblo está mal. Veamos otros pasajes más de Jeremías, capítulo 18. Capítulo 18. Dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Vieron? La gente no quería confiar en Jeremías, en su palabra, que venía de parte de Dios. Y dice aquí, oh Señor, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías? No eres más por ellos. Le dice, acuérdate que yo pedía por ellos y ahora ellos quieren matarme. Y el Señor le diría, yo le dije que no era por ellos. ¿No? Por tanto, entrega sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazo. Pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones la maldad ni borres su pecado delante de tu rostro y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de su enojo. Y aquí lo que está diciendo Jeremías es que no me quieren oír, pues les va a pasar todo lo que les advertí. Y hay aquí que les va a pasar todo lo que yo les dije que acontecería. No me oyeron, sino que ahora tratan de matarme cuando yo solamente les estoy ayudando para que no perezcan. Veamos una última para no alargar mucho. En el capítulo 26, versículo 4 dice aquí, les dirás pues, así ha dicho el Señor, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo les envié desde temprano y sin cesar, a los cuales no han oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y con esto pasamos, como les digo, al Nuevo Testamento. ¿Con qué termina aquí en este verso? Hay más versos, pero diciendo algo muy tenaz. Y es, si ustedes no escuchan, y es que esta es la condición en toda la Biblia, si oyes oí su voz, si me oyen, si hacen, si hacen, entonces, y esto incluye el tiempo de maldición, aunque estés en tiempo de maldición, si tú te vuelves al Señor, Él está dispuesto a perdonar. Y esa es su misericordia, y esa es la esperanza que nosotros aguardamos y en la que nosotros confiamos. Así que, y eso es también lo que anunciamos para el que se siente extraviado y perdido, decirle, tranquilo, que no importa qué tan perdido y lejos estés, qué tan maldito parezca que estás, si tú oyes hoy, si tú hoy te apartas y mejoras tu camino, y atiendes a las palabras del Señor, y a quienes Él te envía, hay esperanza para ti. Pero si no, te pasará como a Silo. ¿Qué pasó con Silo? Destrucción. Y esta fue puesta como maldición para las naciones. Y es lo que el Señor le dice a Jerusalén. Serás una ciudad
de la cual será recordada por su destrucción, por su destrucción. Duro, ¿no? Ahora vamos a ir a unos versos en el Nuevo Testamento que Pablo, de los cuales Pablo habla bastante. Y veamos cómo también él contempla todo este asunto y lo enfoca prácticamente en Gálatas, en Romanos. Es donde mayor información hay sobre esto. Veamos Gálatas primeramente, capítulo 2. Sí, Gálatas 2. Epa. Y dice, capítulo 2, versículo 11. Esto es cuando Pablo reprende a Pedro por su, como, pues estaba andando como de una manera un poco hipócrita. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no agradaban rectamente conforme a la verdad, no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua, para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Mesías. Bueno, aquí ya el tema se pone muy doctrinal. Y los apóstoles entre ellos, de hecho, tenían cierta complicación con este asunto, porque cuando vemos todo el alcance de las maldiciones de la ley, vemos que el pueblo de Israel fue disperso. Como leía en el profeta, dice, así como el Señor destruyó a Efraín. ¿Y cuándo destruyó a Efraín? Pues para esa época de la destrucción del templo, 10 tribus de Israel ya estaban dispersas en el mundo. Él dice, tú Judá te estás muy segura porque tienes el templo, serás destruida como Efraín. De esos efraínitas o de ese pueblo que está en los confines de la tierra, los apóstoles fueron y empezaron a buscarlos y decían, Pablo a los Gálatas, Pablo y Pedro a los dispersos y a los que están lejos y a las comunidades y a los etcétera. Era una voz que buscaba a sus hermanos entre los gentiles, un pueblo que se había gentilizado también, y por medio del cual todos esos gentiles también habían encontrado entonces un lugar para el llamamiento, para la salvación, para el evangelio. Así que esto se convirtió en un conflicto con el judaísmo de la época y las creencias o como el judío sentía y pensaba acerca de la fe, porque no se entendía cómo había misericordia o cómo podría haber un lugar para estos gentiles. Por eso Pablo reprende a Pedro, porque lo ve como muy, pues como no haciendo las cosas adecuadamente, pues él buscaba la aprobación de sus hermanos judíos y no
primordialmente la aprobación de Dios en cuanto estaba llevando un mensaje de salvación a los gentiles. Y Pablo le dice acerca de esto, el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿De qué está hablando? Del judaísmo. Les dice, ¿tú por qué te escondes en el judaísmo? Si por las obras de la ley, es decir, por el judaísmo, no seremos justificados delante de Dios. Porque si nos justificáramos por el judaísmo, entonces en vano murió el Mesías. Es lo que concluye al final. Y a partir de este evento, entonces Pablo empieza a hablar de ese asunto, de la ley, la condenación de la ley, las obras de la ley y un montón de temas que siempre han sido, digamos que, difíciles de leer, de comprender de Pablo. Así que en el 3:11 dice, por la ley ninguno se justificará para con Dios. Esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Nos podemos justificar delante de Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque mediante la ley, en este caso, toca tener en cuenta el asunto de la ley en la que Pablo se refiere, y es el tema con Pedro y el legalismo y el judaísmo de la época, de lo cual dice, no hay manera de que nos justifiquemos delante de Dios por este camino del judaísmo. Y con judaísmo me refiero a las prácticas o creencias o cultura o tradiciones judías que estaban en lugar de o al mismo nivel de la palabra. En Gálatas 5:18 les dice, si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y aquí los estoy sacando un montón de su contexto porque los hemos estudiado mucho, pero solamente para que veamos cómo Pablo hace como un avance en su tesis e insiste en que estar bajo la ley del Mesías no equivale a estar bajo la ley humana o el judaísmo o las tradiciones, sino más bien en ese mismo pasaje de Gálatas dice que la ley es espiritual y espiritualmente tiene que ser comprendida, así que si estamos por el Espíritu no estamos bajo la ley de los judíos. En Gálatas 3:24 dice, así que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías a fin de que seamos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Y sigue hablando de este asunto de la ley. ¿Por qué hay que insistir en el tema de la ley? Porque todas las maldiciones de la Torá tienen que ver con la ley. Pero el problema es que el pueblo no solamente había pecado y estaba bajo maldición, sino que además había buscado su resguardo en una ley diferente. Y acerca de esto Pablo les dice, no pueden esconderse más en esta ley. Y acerca de la ley de la Torá, también está apuntado hasta el Mesías, para que nosotros, alcanzando por medio del Mesías la justicia, pues podamos obtener una liberación de nuestra condenación. Dice Romanos Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en este mismo capítulo 3 de lo cual estamos hablando antes, de que decía Pablo, si fuera por las obras de la ley, pues en vano habría venido el Mesías, y en vano, y no habría forma de digamos, de que sobre nosotros fuese quitada la maldición, porque es en Él que hay redención de la maldición. ¿Por qué? Porque Él se hace maldición, es lo que dice Pablo. Él nos ha redimido de la maldición que aparece en la ley, las que leímos. ¿Cuál es el destino final de la maldición? La muerte. En Él hay una redención sobre la muerte, dado que Él se hizo muerte y Él murió. Él fue maldito en su tipo de muerte, ¿no?
Así que Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. ¿Ninguna condenación de cuáles? De las que decía la ley. Ya la ley no puede, digamos, mantener su edicto sobre nosotros si es que estamos en Yeshua y si es que no pisoteamos al Mesías. Esto quiere decir que, como les mencionaba, el pueblo, aún en el tiempo de gracia y de misericordia, ¿cuál es el tiempo de gracia? Es el tiempo que es víspera de la maldición, de cuando llega, ¿no? Cuando llega el día de calamidad. Mientras está ese tiempo, hay tiempo de arrepentimiento. Todos hemos fallado, hemos pecado de una u otra manera por mucho o poco tiempo, pero todos hemos hecho iniquidad. Y en esa iniquidad a veces sentimos que no hay lugar para nosotros, que no nos podemos acercar a Dios, que la esperanza quizás no aplica para nosotros. Aquí dice, no hay ninguna condenación si estás en el Mesías. No hay ninguna condenación. Esto significa que el perdón y la redención es completa. Pero hay un requisito, estar en Él. Hay que estar en Él, porque Él es finalmente quien toma o tomó ese lugar de castigo que nosotros hemos merecido. Efesios 2:15. Anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, sí. Leamos lo más completico. Dice, por tanto, desde el 11 mejor. Acordaos de que en otro tiempo erais gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y esto es un pasaje muy bonito, porque dice, no importa en lo que ustedes andaban, lo que fueron, lo que el pasado de ustedes tiene que quedar en el pasado. Lo importante es que hoy han venido a ser coherederos, hermanos y parte íntegra del pueblo de Dios, si es que están en el Mesías, si es que estamos en Él. La pregunta es, ¿estamos en Yeshua? ¿Será que sí estamos en Él? Porque si estamos en Él, todo esto tiene que ser nuestra consolación, y es en esto en que tenemos que poner nuestra esperanza, no dudar más, no desconfiar más, y más bien tirarnos a sus brazos y descansar. Entender que en Él hay descanso y reposo, hay un yugo que podemos cargar, y entonces andar por las sendas que Él preparó para que anduviéramos. Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El maestro, ¿qué hizo en su muerte? Pues había un acta de decretos. ¿Qué les dije que cuál era el decreto? Maldito. Eso es lo que decía el decreto. Maldito el que hace esto. Ya está todo dicho. Parecía. Pero aquí Colosenses dice, Él anuló el acta de decretos, todo eso que nos mandaba a morir prácticamente, que había en contra de nosotros, que era contrario en nosotros, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Es decir, en la crucifixión del Mesías, en su muerte, hubo un logro inmenso que no sé si no logramos dimensionar bien aún. Pero ese logro
nos permite que de nosotros sea quitada la etiqueta de malditos, de muertos, y haya una diferente, y es de benditos y vivos, por tanto, para el Señor. Así que Gálatas 5 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo, con el que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué no más? ¿Por qué no debemos volver al yugo de esclavitud? Porque entonces en vano habría muerto el Mesías por nosotros. Volver atrás es como decirle, te lo agradezco, pero no. Es como agarrar el título de bendito que nos puso y decirle, ¿sabes que me gustaba más el de maldito? Así que, mis hermanos, en este respecto, la condenación es la clave para entender la necesidad de que el Maestro, que Yeshua, viniese. ¿Por qué vino el Maestro en forma de hombre y muere a la manera de un pecador? ¿Por qué muere así? Porque era necesario. Porque en la soberanía del Altísimo era el pago absoluto que quitaría de nosotros una condena de la cual parecía que no había perdón. Y entonces todos tengamos en este evento la consolación del amor de Dios y entender que por amor Dios estuvo dispuesto a esto a fin de que nosotros, pecadores, pudiésemos ser libres de la condenación del pecado. A fin de que dejemos el pecado y vivamos para Él, para la justicia. En otras palabras, si nos mantenemos en el pecado, moriremos porque la sentencia permanece. Malditos son. Pero también la sentencia, también el decreto de vida permanece. ¿Y cuál es el decreto de vida? ¿Qué dice? Que por medio de Yeshua tenemos un lugar delante del Padre. Mas a todos los que creen en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Así que Yeshua nos dice, benditos son cuando pasen estas cosas. ¿Queremos dejar de ser tenidos por maldición? Oigamos la ley de Dios, volvamos. ¿Qué dijeron los profetas? Si ustedes se vuelven y circuncidan su corazón, entonces serán librados y serán salvos. Así que, mis hermanos, como les dije, no faltaba mucho de lo de esta mañana. Pero sí quiero concluir diciéndoles que tenemos que hacer un alto en el camino y ¿cómo se dice? Valorar la oportunidad que Dios nos está dando. Dejemos de pensar que somos una maldición, de que para nosotros no hay caso, que lo de nosotros es un aborto, es un momento fallido, es un error, no sé. Nuestra mente nos puede llevar a pensar todo lo peor. Hagamos un alto y más bien meditemos sobre lo que nos ha costado estar aquí en este presente. Y digamos y veamos de dónde Dios nos ha sacado para tenernos hoy acá. Todos tenemos una historia. Pero el hecho de que estemos aquí hoy delante de Él habla bien de Él y de su misericordia, porque el camino que pensábamos que era de muerte y que nos llevaría a la destrucción no concluyó allí, sino que el Señor nos rescató de allí y en su misericordia nos pide una cosa hoy. ¿Qué es esa cosa que nos pide? Obediencia. Es sencillo. Obediencia. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje de todos estos días. Y a lo largo de la escritura es el mensaje. Es arrepintámonos, familia. Dejemos de ser tan esquivos, tan arrogantes, tan duros y de condenarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos nuestra vida como condenación, les digo la verdad, no hemos creído, no hay fe y por lo tanto sí que sí, hay condenación. Pero si nosotros entendemos esto y decimos, uy, gracias Señor, gracias, 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 te debo todo, porque me has amado, me has perdonado y entiendo que hay un lugar para mí, eso se llama fe y eso le agrada al Señor, porque estás confiando en que Él puede, como dice por ahí una canción, Él puede hacerlo de nuevo, Él puede restaurar a quien Él permita, a quien Él quiera. Dice la Escritura, yo hago misericordia, tendré misericordia de quien yo tenga, me compadeceré de quien me compadezca. No debemos decirle al Señor qué ha de hacer. Él ya ha dicho lo que ha de hacer. Y es que Él dice que si nos volvemos a Él, Él nos salvará.
¿Qué hay que dudar aquí de eso? Nada, no dudemos más. Busquémoslo de mañana, de tarde y de noche. Dejemos de huir de su presencia, porque otra vez si les digo, y creo que ya les cita muchas veces, pero les digo otra vez, ¿por qué hemos de morir? ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Por qué han de morir? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. ¿Por qué han de morir? Esa es la conclusión. Sí, es que el Señor dijo que moriríamos, sí, pero no lo dice en un tono de es inevitable, sino en un tono de ahora sabes que vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a correr hacia la muerte o vas a volver hacia mí sabiendo que mis brazos están extendidos para restaurarte, para salvarte, para liberarte, para consolarte? Todos necesitamos eso. Dejemos la dureza y dejemos de pensar que eso no es para nosotros. Todos necesitamos la restauración, el amor, la paz y el perdón que Dios nos puede dar. Así que mis hermanos, ya dejemos de andar en la maldición y dejemos de llevarnos más bien sobre nosotros maldiciones por nuestra falta de obediencia. Más bien como hijos sabios, obedientes, prudentes. Volvámonos a la sagacidad de la sabiduría, volvámonos a la prudencia, a la inteligencia y andemos como hijos de luz. Y entonces todo nuestro pasado, ¿qué pasará con él? Será olvidado, no tendrá mayor sentido. Es una experiencia muy poderosa para hablarle a otros, pero ya no va a ser más la zancadilla, ¿cómo es que? El tropiezo para nuestro andar, no puede serlo más. Que tengan todos una excelente semana, el Señor los bendiga, gracias por acompañarnos como siempre. No olviden que en nuestro canal hay listas de reproducción por libro de la Biblia y también por parashot o por porciones bíblicas. Que esta misma porción de hoy, que fue del capítulo 26 al 29, ya tenemos varias enseñanzas. Todas son, digamos, diferentes porque tocan diferentes temas, pero pueden buscarla ahí en nuestro canal. Y por último, recordemos las palabras de nuestro Maestro. Él nos dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Que tengan excelente semana. Shalom. Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento.